Hola, vamos a comenzar con la parte de ingreso al Servicio de Impuestos Nacionales. Y primeramente vamos a poner acá en el buscador al Servicio de Impuestos Nacionales. Para ingresar a la parte para inscripciones, debemos ingresar a esta parte, información tributaria. Vamos a ir a la parte del régimen general, porque es ahí donde se van a registrar la mayor parte de los contribuyentes. Y acá tenemos los requisitos para la inscripción de los diferentes tipos de contribuyentes dentro del régimen general. El primero es el alquiler de bienes inmuebles. Para inscribirse y obtener un NIT para el alquiler de bienes inmuebles, la normativa que la sustenta es la Ley 843 en el título 1, 2 y 6. Adicionalmente, la RND 10.009.11, la RND 10.12.15, la RND 10.12.16 y la RND 10.12.22. Lo que se solicita para esto es tener el documento de identidad vigente, es decir, el carnet de identidad, la factura o aviso de cobranza del consumo de energía eléctrica, del domicilio fiscal y habitual, cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción. Esta factura no debe ser exigida en el proceso de inscripción en plataformas móviles o in situ. Con respecto a este punto, si uno va a las oficinas de cualquiera de las entidades o lugares aperturados para la atención a contribuyentes por parte de impuestos nacionales, va a informarse que la misma debe corresponder la factura de luz a el domicilio donde se va a desarrollar o se va a realizar el alquiler de los inmuebles y adicionalmente la factura de luz en original de donde habita o tiene su residencia habitual en la persona que va a realizar el alquiler. Ambos documentos originales, al igual que el carnet de identidad, se presentan en un formato original y los mismos no requieren una fotocopia, pues esos documentos son escaneados en las oficinas correspondientes en la caja de atención o en la ventanilla de atención al cliente y son devueltos. Adicionalmente, se le va a pedir el croquis del domicilio fiscal y el domicilio habitual. Es decir, el croquis tanto del domicilio de la persona que va a alquilar, así como de los lugares que van a ser alquilados. Luego está el formulario para obtener el número de trámite. Este formulario lo llena la persona de la ventanilla y es con la que se genera o se crea el certificado de inscripción. Hay unas aclaraciones, por supuesto, al respecto de esto. Con respecto a la cédula de la identidad para nacionales o carnet de extranjería para extranjeros. La presentación de este requisito solo exige la dirección de domicilio fiscal habitual, no es la misma que se consigna en el documento de identidad del titular. Es decir, que el carnet no no figure el lugar que se va a alquilar o el lugar donde se está habitando habitualmente. Ahora, también hay otra aclaración. Para domicilios de zonas fronterizas y áreas rurales podrá tener una antigüedad de 180 días posteriores a la emisión. ¿Por qué? Porque en las zonas fronterizas o áreas rurales, el poseer o el obtener el documento de luz o agua es un poco más complejo que en un área urbana. Ahora, acá dice que para formalizar el registro, esto tiene un plazo máximo de 20 días hábiles portando los documentos originales que serán devueltos al finalizar la conclusión de la inscripción. También se aclara qué son las obligaciones tributarias principales que se van a tener, desde el pago del impuesto al valor agregado, el IT y el envío del libro de compras y ventas IVA, además del vencimiento del NIT para cada periodo fiscal.
Con respecto a los vencimientos trimestrales que corresponden al régimen complementario del IVA mediante el formulario 610 y el formulario 110 con el detalle de facturas de compras descargadas en el formulario 610. El vencimiento de este formulario es hasta el 20 del mes siguiente del trimestre vencido, de acuerdo al siguiente detalle. En enero, febrero y marzo se tiene que hacer la declaración hasta el 20 de abril, abril, mayo, junio hasta el 20 de julio, julio, agosto y septiembre hasta el 20 de octubre y octubre, noviembre y diciembre hasta el 20 de enero. Esto es con respecto a alquileres. Ahora, volvemos otra vez hasta acá, ingresamos al régimen general, textos y tutoriales, y ahora vamos al siguiente, que es el NIT para un consultor en línea. Los consultores de línea son un tipo específico de contratación y que está referido o remitido a las personas que realizan trabajos específicos, ya sea para el Estado o para un particular, ¿sí? La normativa que se aplica es el título 2, luego está regulada por la RND 10.9.11, la RND 10.12.15, la RND 10.12.16 y la RND 10.17.22. Igualmente que para el requisito de los que van a aperturar un NIT para alquileres, se requiere el carnet de identidad vigente en original, la factura de luz o aviso de cobranza del consumo de energía eléctrica, tanto del domicilio habitual como del domicilio fiscal, no mayor a 60 días, calendario a la fecha de inscripción, el croquis del domicilio habitual. En este caso, el domicilio habitual va a ser el domicilio fiscal porque se estima que el consultor en línea es un profesional que está ejerciendo su profesión de manera libre. Luego, se tiene que presentar el título académico o en provisión nacional a nivel técnico superior o profesional cuando corresponda. Este documento igual se lleva en original, sí, y así como la factura simplemente va a ser escaneada y devuelta. 5. Llenar el formulario de padrón biométrico digital para obtener el número de trámite. Esto lo llena el encargado de cada ventanilla. Existe también aclaraciones, por ejemplo, que el domicilio fiscal, vamos a ver, el domicilio habitual, no, no coincida tal vez con el documento de identidad del titular. Y con respecto a el tema de la duración o la validez de las facturas en zonas fronterizas y áreas rurales, que puede ser de una antigüedad de hasta 180 días. Esto se tiene que formalizar en las oficinas de impuestos nacionales hasta un plazo máximo de 20 días hábiles. Ahora, los documentos originales serán devueltos a la conclusión de la inscripción. Simple y llanamente deben ser presentados y serán escaneados por la persona que atiende en plataforma o en ventanilla. Luego tenemos las principales obligaciones tributarias para este tipo de contribuyente. Los vencimientos son trimestrales y se debe presentar el 610 y el 110 dentro del 610. Ahora hay una aclaración. Si el ingreso de un trimestre es igual o mayor a 21,000, se debe enviar el formulario 110 electrónico por oficina virtual. Esta aclaración, si bien es importante, debemos recordar que a partir de la entrada en vigencia del formulario 110 versión número 4, si no me equivoco, esto ya tiene que ser enviado necesariamente no solamente por oficina virtual, sino por el Sistema Integrado de Administración Tributaria, el SIAT, que tiene un módulo específico para el envío del mismo. El vencimiento de este formulario es el 20 de cada mes. Hay una nota de declaración. La no presentación de los formularios e información en los plazos establecidos se constituye en un cumplimiento de deber formal que tiene una multa de 50 UFBs para personas naturales o empresas unipersonales y 100 UFBs para personas jurídicas. Ahora, tenemos la empresa unipersonal, que es la que más se ha estado aperturando y que tiene un mayor porcentaje de la masa de contribuyentes. El requisito para la inscripción es el siguiente: el documento de identidad vigente, la factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal y habitual,
cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción. Esta factura no será exigida en el proceso de inscripción en plataformas móviles o in situ. 3. El croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. Llenar el formulario PBD para obtener números de trámite. En caso de que la persona sea extranjera, debe tener el cédula de identidad para nacionales o carnet de extranjería para extranjeros. Con respecto a la presentación de un comprobante o aviso de cobranza del domicilio fiscal y habitual, es cuando no es la misma dirección. Y finalmente, en la misma aclaración, si es un área rural, puede ser de hasta 180 días posteriores a la fecha de emisión. También corresponde el mismo tiempo o el plazo máximo para que se regularice esta situación. Ahora, en la parte de arriba nos van a poner las principales obligaciones tributarias, que son el IVA, el IT, la presentación de libros de compras y ventas IVA, el RC-IVA, que es el formulario 608, las planillas tributarias cuando tengan saldo a favor del fisco o del dependiente y o cuando él o los dependientes presenten el formulario 110 y los plazos de vencimiento de acuerdo a la terminación del NIT. Con respecto a los vencimientos anuales, se tiene la obligación de presentar el IUE o formulario 500, el formulario 605, que es para la presentación de estados financieros, que ahora se realiza mediante el SIAT, y la presentación de estados financieros físicos cuando los ingresos sean mayores o superiores al 1.200.000. El vencimiento para esta presentación anual de información es 120 días posterior al cierre de la gestión, como detalla el siguiente cuadro, ¿no? Para las empresas industriales, petroleras y constructoras que tienen vencimiento el 31 de marzo, tienen que presentarlo hasta el 29 de julio de cada año. Las empresas comeras, castañeras, agrícolas, ganaderas y agroindustriales hasta el 30 de junio tienen que hacer el cierre y la fecha de vencimiento de esos formularios es el 28 de octubre. Con respecto a las empresas mineras, tienen una fecha de cierre del 30 de septiembre y tienen la fecha de vencimiento el 28 de enero. Con respecto al resto de las empresas que tienen el corte al 31 de diciembre, se tiene que hacer la presentación hasta el 29 de abril. La fecha de vencimiento del 29 de abril en los años bisiestos y 30 de abril en los años normales. Bancarización. Aparte de lo que ya se ha visto, se tiene que presentar el trámite o el proceso de bancarización, que es un libro auxiliar de compras y ventas cuando las ventas o las compras superen los 50.000 bolivianos. Y la misma no necesariamente tiene que ser en un solo pago, sino que puede venir de varios contratos que sumados o que corresponden a un solo contrato y que sumados se convierte o supera el importe de los 50.000 bolivianos. Una nota importante, la no presentación de los estados financieros en los formularios en los plazos establecidos se constituyen incumplimiento de deber formal. Ahora, con respecto a la persona jurídica. Con respecto a las personas jurídicas, los requisitos que se tienen que presentar para la emisión o la obtención de un NIT es 1. El testimonio de constitución de sociedad o persona jurídica o la acta de asamblea debidamente firmada o notariada. 2. El poder notariado que establezca las facultades del representante legal de la entidad. 3. El documento de identidad vigente del representante legal. 4. La factura o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal y habitual del representante legal, cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario desde la fecha de inscripción. 5. El croquis del domicilio fiscal y habitual del representante legal. 6. Llenar el formulario del padrón biométrico digital para obtener el número de trámite, que como ya hemos explicado, lo realiza la persona en ventanilla que realiza la inscripción. Lo más importante respecto a esto es que las obligaciones tributarias no solamente son el IVA, el IT, el 608, sino que también tiene que hacerse la presentación de planillas, el libro de compras y ventas, y adicionalmente se deja claro que se tiene que cumplir con todas las formalidades del vencimiento anual. El impuesto a las utilidades, el IUE, el 605, mediante la presentación de estados financieros,
y teniendo en cuenta que la presentación de la información debe ser dentro de los 120 días posteriores al cierre de la gestión. Con respecto a la bancarización y a la fecha de vencimiento, se repiten los mismos requisitos que para una unipersonal. Ahora, vamos a ver el tema del profesional independiente u oficio. Lo primero es el documento de identidad vigente. Luego está la factura de aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica, de la misma forma. 3. El croquis del domicilio fiscal y domicilio habitual. 4. El título académico o provisión nacional a nivel técnico o profesional cuando corresponda y llenar el padrón biométrico digital. Se dan las mismas recomendaciones y se establece que igual tienen que ser 20 días hábiles para validar o legalizar la inscripción si se realiza mediante algún tipo de plataforma y no en la ventanilla correspondiente. Las principales obligaciones tributarias de un profesional independiente son el formulario 200, el 400, así como los libros de compras y ventas. No se realiza o no tiene la obligación de realizar el 608 porque el 608 corresponde a dependencias. Y en el caso de un profesional independiente, se asume que no va a tener dependencias, sino que simple y llanamente va a ser el único dependiente. Con respecto a los vencimientos anuales, si bien se tiene que declarar el IUE, no se va a realizar en el formulario 500, sino en el 510. De la misma forma, se va a enviar el formulario 110 para realizar los descargos. Con respecto al vencimiento, es el mismo para todos. Y con respecto a la bancarización, tiene el mismo procedimiento. Ahora vamos al tema de una organización no gubernamental o una ONG. ¿Qué es lo que se requiere? El testimonio de la personería jurídica protocolarizado por notaría de gobierno para organismos no gubernamentales y estatutos aprobados por notaría de gobierno para fundaciones, asociaciones sin fines de lucro. En el caso de las ONGs que trabajan a nivel departamental, ya no se requiere que éstas tengan una validez, una protocolarización de su personería jurídica ante ante el Ministerio de Desarrollo Plural o el Ministerio de Relaciones Internacionales, sino que directamente tienen que ser realizados con una validación de su personería jurídica ante la gobernación. Eso si solo trabaja dentro de un departamento. 2. La resolución administrativa que acredita la personalidad jurídica otorgada por el gobierno autónomo departamental. 3. El poder notariado que establezca las facultades del representante legal de la entidad. 4. El documento de identidad vigente del representante legal. 5. La factura de aviso o cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario desde la fecha de inscripción. Fecha o aviso de cobranza de consumo de energía eléctrica del domicilio habitual del representante legal cuya fecha de emisión no tenga una antigüedad mayor a 60 días calendario. Luego está el croquis del domicilio fiscal y habitual del representante legal. 8. En el caso de que se tenga de presencia de 2 o más departamentos, se deberá presentar la resolución ministerial emitida por el Ministerio de Autonomías. 9. Llenar el formulario del padrón biométrico digital. Tiene los mismos consejos respecto a el tema de los domicilios, así como la validación de facturas de más antigua data en caso de que se encuentren en área rural. Las principales obligaciones que tiene va a ser el RCIVA, agentes de retención, formulario 608, porque sí van a tener dependientes, la planilla tributaria que tiene relación directa con el formulario 608 y el registro y envío del libro de compras y ventas IVA. Aunque una ONG no se beneficie del crédito fiscal por las compras realizadas, sí se tiene que tener en cuenta que se tiene que presentar o enviar este libro de compras y ventas por un tema o para una apreciación o mejor expresado para
para convertirse en un agente de información. Tenemos los vencimientos anuales, que son igual el 500 formulario sobre las utilidades de las empresas, el 500 o el 520 cuando se genere o se solicite la extensión, el formulario 605. Además, se debe elaborar la memoria anual y se tiene que hacer la bancarización cuando corresponda. Finalmente, tenemos las comunidades beneficiarias con proyectos de desarrollo social suscrito entre el Estado plurinacional y las organizaciones indígena originario campesinas. Este es un tipo específico que se está generando y lo primero que se tiene que tener es el convenio del proyecto firmado por el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, o convenio de financiamiento firmado entre el proyecto ejecutor de la unidad desconcentrada dependiente del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, o convenio de proyecto de desarrollo social firmado por la repartición representante del Estado plurinacional. 2. Se requiere el acta de designación y posesión de representante legal del proyecto, responsable de la Comisión de Control Social o Poder Notariado, que establezca las facultades de representación legal de la comunidad beneficiaria, quien, para todos los casos, será la máxima autoridad de la comunidad. 3. La resolución ministerial de aprobación del proyecto para aquellos suscritos en el Fondo de Desarrollo para los Pueblos Indígenas Originarios y Comunidades Campesinas, o el documento de aprobación del proyecto comunal de la Unidad Operativa Regional del proyecto. 4. La fotocopia legal de la representante legal. 5. La factura o visto de cobranza del consumo de energía eléctrica del domicilio fiscal y del domicilio habitual del representante legal, cuya fecha de emisión no sea mayor a 60 días calendario a la fecha de inscripción. En caso de que ninguno de los documentos pueda ser presentado por diversos factores comprensibles a la realidad económica que tiene la comunidad, podrá presentarse un certificado de residencia otorgado por el municipio o por la autoridad policial de la región o finalmente por la autoridad comunal, que debe contener un número que lo identifique. Este tipo de documentos se generan cuando no existe entes regulados o servicios básicos estables. Por lo tanto, es mediante la alcaldía u otro tipo de organismo, podríamos decir, gubernamental, se genera un cierto control con respecto a las personas que habitan en el sector. 6. El croquis del domicilio fiscal y el domicilio habitual del representante legal. 7. El llenado del formulario de padrón biométrico digital. Las mismas recomendaciones con respecto al domicilio fiscal y habitual y sobre zonas fronterizas y su ampliación con respecto a la fecha de antigüedad de las facturas de luz. ¿Cuáles son las principales obligaciones tributarias? Bueno, esta figura específica tiene que presentar el RCIVA, formulario 608, la planilla tributaria, el formulario 110 y el registro del libro de compras y ventas. Con respecto a los vencimientos anuales, lo único que tienen que presentar, si acaso correspondiera, es el libro auxiliar de compras y ventas, bancarización, cuando se exceda en la compra o la venta de más de 50,000 bolivianos. Entonces, estos serían los diferentes tipos de contribuyente que pueden ser registrados ante impuestos nacionales y los requisitos que requieren cada uno. En su mayoría, como verán, lo que más se requiere es el carnet de identidad, el croquis y la factura de luz. En caso de las entidades o personas jurídicas, se requiere adicionalmente el testimonio de constitución. Y sin embargo, todos los demás requisitos son similares. Con respecto a los plazos, se mantiene en función del último dígito del NIT. Y con respecto a las obligaciones tributarias, van cambiando o son diferentes dependiendo del tipo de entidad. Eso sería todo. Muchas gracias.